Casado afea a Vox su conducta con los menas y pide responsabilidad. En campaña no vale todo. Casado califica de publicidad engañosa los carteles en que compara el gasto por los menas con las pensiones. Señora vicepresidenta, la peor crisis desde la Guerra Civil Española sigue mostrando su peor cara y la propaganda de su gobierno se está quedando en eso, en mera propaganda. Ustedes decían que saldríamos más fuertes, pero la realidad de los españoles es que no hemos salido de la crisis sanitaria y nadie sale más fuerte, excepto quizá un miembro de su gobierno que sí ha salido y con un patrimonio sustancialmente más fuerte del que traía. Decían que nadie se queda atrás, pero la realidad es que no hay signos de recuperación. Al contrario, las previsiones de su ministra de Economía es que no vamos a crecer al 9,8, sino al 6,5, una rebaja de nada menos que el 33%. Tal y como les advertimos, esto tendrá consecuencias en nuestros presupuestos que ya quedan absolutamente invalidados. La recuperación del empleo se revierte y los ERTEs se están convirtiendo en ERES, como está pasando, hemos conocido en CaixaBank, esa entidad donde el Gobierno tiene el control del 16% y donde van a despedir nada menos que 8.300 empleados. Ya sabemos que, pese a que su ministra de Hacienda me negó en sede parlamentaria 3 veces que fuera a subir los impuestos, preparan ustedes el peor hachazo fiscal a los españoles en el peor momento posible. Y mientras, las ayudas no llegan ni a las familias ni a las empresas tras casi 2 meses después del anuncio del presidente Sánchez. No hay dinero, claro, no hay dinero para eso. Sí hay dinero para mantener amenas en toda España. Sí hay dinero para mantener la estancia de inmigrantes ilegales en Canarias. Silencio, por favor. Y mientras, los españoles y los inmigrantes legales en las colas del hambre. Señora vicepresidenta, a la vista de estos datos, ¿cómo valora la situación general de España y, sobre todo, de los españoles? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Espinosa de los Monteros, la valoro como la gran democracia que somos, peleando contra una pandemia con la que está peleando el resto del mundo. Sin su ayuda, contra su falacia, pero cumpliendo escrupulosamente en materia de derechos humanos en relación particularmente a los menores no acompañados que llegan a nuestro país. Así la veo yo. Muy bien. Señor Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta, ¿usted maneja Excel? ¿Sabe lo que es Excel? Es una hoja de cálculo. ¿Sabe usted lo que es? Mire, nosotros sí manejamos Excel, venimos del mundo profesional. Hemos hecho un cálculo en base a documentos oficiales de la Asamblea de Madrid, por poner un ejemplo. ¿Quiere usted que le acerque luego cuánto se ha gastado la Comunidad de Madrid en el último año, los últimos 12 meses? Porque asciende a 4.751,54 € de media por cada menor no acompañado. Si no le sirve la fuente de la Asamblea de Madrid, tiene usted aquí El País, un diario que creo que usted le garantiza cierta respetabilidad, más que yo, desde luego. La Comunidad invertirá 140 € al día en cada menor migrante no acompañado. 140 € al día por 30 días, que tiene un mes de media, son 4.200 €. ¿Cuál es la falacia, señora ministra? ¿Existen los menas o no existen? Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, lo suyo es el odio, literalmente el odio. Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a unos niños y niñas, a unos menores que vienen a nuestro país, en algunos casos que bien conozco, en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen, se llama inhumanidad, odio. Ustedes no deberían caber en la política de este país. Los derechos de esos niños no tienen discurso contable y económico, tienen el discurso del dolor y del desamparo. Y si usted no lo ve, se lo tendría que pensar. Porque ahí fuera, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas son hombres y mujeres con compasión, con solidaridad, con capacidad de entender los problemas humanos en el siglo XXI, siendo la potencia económica del mundo que somos y una gran democracia europea. Le debería de dar a usted, a ustedes, mucha vergüenza,
mucha vergüenza de lo que están instalando en la política de nuestro país. Muy bien, Carmen. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Precisamente porque Vox tiene compasión, es porque nosotros jamás estaríamos trayendo a niños no acompañados, haciendo un viaje peligrosísimo, cruzando el mar, arriesgando la vida y arrebatándoles de sus madres. Y debería darles vergüenzas a ustedes y a todos los gobernantes de este país someter a esos niños a ese riesgo. Señor Espinosa de los Monteros, señor Espinosa de los Monteros, es el turno para la siguiente pregunta, por favor. No es el turno de respuesta a la pregunta anterior. He parado su tiempo, no se preocupe. Pero es una nueva pregunta a un nuevo miembro del Gobierno. Le ruego, por favor, que no vuelva sobre la cuestión anterior. Presidenta, no asuma que esto es otra pregunta. Y es muestra de la política de este Gobierno en materia de asuntos exteriores, que está generando una falta de respaldo en la comunidad internacional. 4 días, 4, señora vicepresidenta, tardó el presidente Obama en devolver la llamada al entonces presidente del Gobierno de España, cuando juró el cargo en 2008. Con Trump, la llamada a Rajoy se retrasó un mes. Entonces, y con razón, se habló mucho de la pérdida de peso de España en la esfera internacional. Pero es que ahora llevamos más de 3 meses, llevamos 91 días, y el presidente de la primera potencia del mundo sigue ninguneando a España. El presidente Biden no ha tardado mucho en llamar a Merkel, a Macron, al presidente del Gobierno italiano, a Boris Johnson o al primer ministro griego, pero no a Pedro Sánchez. Él es responsable de haber instalado nuestro país en la más absoluta irrelevancia. No pintamos nada y eso se paga. Señora vicepresidenta, ¿por qué España ha perdido el respaldo de la comunidad internacional? Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, España es uno de los países más respetados y queridos de la comunidad internacional. Señor Espinosa de los Monteros. Me gustaría mucho creerlo y nosotros estaríamos muy orgullosos de eso, pero la realidad es exactamente la contraria. Se resumo. España ha perdido su prestigio internacional por culpa de su gobierno. Lo sabe bien su ministro de Ciencia, que perdió la candidatura para presidir la Agencia Espacial Europea, que apoyamos como país. La ministra de Exteriores perdió la nominación a presidir la Organización Mundial del Comercio, en la que España también se juega su prestigio. Usted misma, señora vicepresidenta, como ministra de Economía, optaba a la presidencia del Eurogrupo. ¿Se acuerda usted que estaban los apoyos apalabrados? Pero ese nombramiento también se frustró. Pero lo peor de todo no se lo llevan ustedes, los miembros del Gobierno. Lo peor se lo llevan los españoles, porque en Europa la debilidad de este Gobierno la han sufrido nuestros agricultores con los recortes de la PAC. En el Magreb hemos recibido un golpe durísimo a una política de décadas, con el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. En Gibraltar han renunciado, sin presentar batalla alguna, a aquello por lo que los españoles hemos venido luchando desde hace 300 años. Y hoy se celebra la cumbre iberoamericana, donde se invita a Maduro, en vez de a Guaidó, y donde lamentamos la pérdida de credibilidad de España en la iberosfera, con guiños al chavismo, encuentros clandestinos con maletas y salvamentos millonarios, aerolíneas vinculadas al chavismo. Y mientras, la ministra de Asuntos Exteriores, en sede parlamentaria, defiende que el eje vertebrador de España, de la política exterior, es el feminismo y no la defensa de los intereses generales de España en el mundo. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, 3 reflexiones con respecto a los desatinos que ha vertido usted aquí esta mañana. En primer lugar, España es uno de los países más respetados del mundo según todos los indicadores. Estamos hablando de calidad democrática, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de historia democrática, estamos hablando de los derechos humanos, como muy bien ha señalado la vicepresidenta primera. Y mal que le pese, tenemos un papel muy importante en Europa, tenemos un papel importante en los organismos multilaterales, para no hablar de la confianza que muestran los inversores cada día. Pero es que es más, España es uno de los países más queridos del mundo y también, aunque le pese, es porque tenemos una sociedad progresista, feminista, abierta, acogedora y solidaria, que de hecho, y creo que se equivoca absolutamente con la línea que está tomando, si algo caracteriza a España es el amor por los niños. Está totalmente desubicado, creo yo, con ese tipo de discursos repugnantes, racistas, homófobos, machistas y xenófobos.
Y eso me lleva a mi tercera reflexión. No me deja de sorprender que ustedes, que se llenan la boca todo el tiempo de la palabra España, sean incapaces de mirar a su alrededor y darse cuenta de que la España que madruga, de hecho, lo que es positiva, resistente, mira al futuro con esperanza y está dispuesta a trabajar por un país mejor. Y esa es la España que a mí me da toda la confianza de que vamos a recuperarnos y vamos a seguir siendo, durante muchos años, uno de los países más respetados y queridos del mundo. Señora presidenta, España es un país maravilloso a pesar de ustedes. Y digan lo que digan, señora Díaz, sus argumentarios, en España hay 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Durísima realidad. ¿Qué son si no los 740.000 trabajadores en ERTE? ¿Están de vacaciones? No, son personas que pueden ir a un ERE, ir al paro. ¿Qué son los 440.000 autónomos con cese de actividad? ¿Están de vacaciones? No. Son personas que no pueden levantar la persiana. ¿Qué es el 40% de paro juvenil? ¿Son jóvenes ociosos? No. Es el auténtico drama que vive hoy la juventud española. Señora Díaz, se lo voy a preguntar por segunda vez. ¿Qué le parece con estas cifras que el vicepresidente y líder de su partido haya cobrado 5.000 euros de indemnización después de conocer estas cifras de paro? ¿Le parece bien? ¿Lo comparte usted? Señora Díaz, ¿cómo valora que el Fondo Monetario Internacional diga que España no recuperará el Silencio, por favor. hasta 2027? ¿Qué plan tiene usted para revertir estos datos? ¿Qué plan tiene? Cuéntenoslo. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Señoría, parece que usted es bastante mal alumno. Con todo, le voy a repetir las cifras de paro de nuestro país. 3.949.640. Señor García Egea, el Gobierno va a hacer todo lo posible para que esa cifra no ocurra. Señor García Egea. Qué falta de sensibilidad, señora Díaz. Qué falta de empatía con las personas que están en las colas del hambre. Qué falta de sensibilidad con los que están en ERTE y no cobran el dinero porque el Gobierno de España no lo paga. Silencio, por favor. Mire, señora Díaz, su Gobierno ha recibido un tremendo correctivo por parte de Bruselas. Después de que Pablo Casado visitara Bruselas y denunciara su deriva totalitaria, Bruselas ha tomado cartas en el asunto para evitar que el Gobierno siga haciendo de las suyas. Por primera vez en la historia, Bruselas ha intervenido la justicia española. Bruselas ha impedido que ustedes, el Gobierno de Sánchez de Iglesias, pongan las manos y sus garras en la justicia española. Esperemos que no tengan que volver a intervenirles por su gestión de los fondos europeos. Por eso más vale que le hagan caso a Pablo Casado y pongan en marcha la Agencia Independiente de Gestión de Fondos Europeos antes de que Bruselas le imponga el mecanismo. El Partido Popular ha parado su plan para controlar la justicia. 2.500 jueces han ido a Bruselas a denunciar su plan totalitario. El Partido Popular defenderá siempre a España, aquí y en Bruselas, porque en Europa el único que deja mal a España es el Gobierno, con sus iniciativas y sus propuestas. Señora vicepresidenta, le voy a dar una buena noticia. Esas personas que quieren trabajar y no pueden, pronto van a encontrar un empleo, porque las catastróficas previsiones del Fondo Monetario Internacional no se van a cumplir en España. Su Gobierno ha perdido la suerte, se ha acabado la suerte. Perdieron en Murcia, perdieron en Castilla y León, perdieron en Bruselas, van a perder en Madrid y pronto Pablo Casado va a llegar al Gobierno de España para que por tercera vez el Partido Popular recupere la prosperidad para España. Gracias. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Señor García Egea, este es el respeto que usted tiene por las personas que están en el paro. Convertir su pregunta en un mitin del Partido Popular. Yo le voy a contestar a su pregunta. Y mire, señor García Egea, ¿usted sabe cuál era la previsión que hacía el Fondo Monetario Internacional de tasa de paro para nuestro país en el año 2020? Se la voy a decir yo. El 20,8%. ¿Sabe cuál fue realmente la tasa de paro de nuestro país en el año 2020? El 15,5%. ¿Sabe, señor García Egea, por qué se equivocó el Fondo Monetario Internacional? Sencillamente porque pensó que el Gobierno de España iba a aplicar las mismas recetas que ustedes, el Partido Popular, cuando gobernaron. Por eso se equivocó el Fondo Monetario Internacional. Pero fíjese, señor García Egea,
Las cifras que señala el Fondo Monetario Internacional para nuestro país hasta el 26, todas y cada una de ellas, están por debajo de la tasa de paro de los gobiernos de Mariano Rajoy cuando ustedes gobernaban. Y le voy a decir, señor García Egea, que debe de leer los informes completos. Este informe, además, es muy importante. Fíjese usted lo que dice literalmente el informe del Fondo Monetario Internacional. Señala a España como un ejemplo de protección social y dice literalmente: los ERTE se han demostrado extraordinariamente poderosos para frenar el aumento del desempleo en la fase más aguda de la crisis. Nos pone como ejemplos. Y voy a seguir, García Egea. Fíjese, dice el Fondo Monetario Internacional: hay que invertir más y mejor en educación, en sanidad, fortalecer las redes de protección social y mejorar las prestaciones que ustedes combaten. Hacen falta más ingresos. La forma de conseguirlos es mejorando la progresividad de los impuestos, aumentando, escuche, los impuestos sobre sucesiones, la tributación inmobiliaria y también los impuestos sobre patrimonio. Justamente lo que combate el Partido Popular. Los tiempos están cambiando, señor García Egea, incluso para el Fondo Monetario Internacional. Súmense al cambio y defiendan a su pueblo. Gracias, señora presidenta, por reproducida. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Señoría, lo que está haciendo el Gobierno de España es proteger a las empresas y a los trabajadores. Señora Olona. Con la venia, señora presidenta. Solo una ministra comunista es capaz de comparecer ante la opinión pública, como usted ha hecho, para mostrar su satisfacción por el hecho lamentable de que en la actualidad en España 5 millones de personas dependan para vivir de las prestaciones públicas del SEPE, de las prestaciones públicas de su ministerio. Así que supongo, señora ministra comunista, que hoy estará usted muy satisfecha, porque ayer tuvimos conocimiento que CaixaBank Bankia despedirá a 8.291 trabajadores en España, el 19% del total de su plantilla. Y todo porque su Gobierno lo ha permitido. Y todo porque su Gobierno, Unidas Podemos, autorizó esta fusión sin proteger el empleo. Y lo que tenemos hoy es el mayor ERE en la historia del sector bancario español, tan solo unos días después de conocer que el presidente de la nueva entidad cobrará hasta 3 veces más de lo que cobraba como presidente de Bankia, 1.650.000 euros al año, más un bonus de 200.000 euros. Y todo gracias a este Gobierno progresista, después de haber perdonado precisamente la devolución de los 21.000 millones de euros que faltaban por devolver del rescate que en el año 2012 el Gobierno popular inyectó a Bankia con ayudas provenientes de los impuestos de todos los españoles. Recuerda, ministra comunista, qué es lo que Unidas Podemos prometía a todos los españoles, elección tras elección. Si gobernamos con nosotros, los bancos devolverán hasta el último euro de los rescates. ¿Qué les decimos ahora a esos futuros dependientes de las colas del SEPE, ministra? Porque escuchándola a usted este fin de semana en un mitin con su amado líder, el señor Pablo Iglesias, podrían hasta sentirse tranquilizados. Pero la realidad que no aparece en las páginas de Vanity Fair es que lo que usted ha hecho con los desempleados en España durante estos meses no tiene nombre, porque con usted, y dan buena prueba de ello, los casi 9.000 empleados del SEPE, incluidos los 1.500 interinos contratados, lo que han encontrado los desempleados en España han sido oficinas del SEPE cerradas, teléfonos sin línea, retrasos en el cobro de los únicos 452 euros que hoy, por culpa de su Gobierno, representan el único sustento para miles de familias en España. Y ya, para rematar, pagos indebidos que ahora les van a reclamar a los desempleados con sus intereses y los recargos correspondientes. Pura propaganda, ministra comunista, porque como buena comunista usted es todo propaganda, pero a su paso la estela que deja es de ruina. Muchas gracias, señora Olona. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Gracias, presidenta. Señoría, casi podría dar por reproducida la respuesta que le he dado al señor García Egea.
con todo voy a respetar a esta Cámara y le voy a señalar que la mayor protección social que se ha desplegado en la historia democrática de nuestro país la ha hecho este Gobierno. Fíjese, hemos salvado a más de 3.600.000 trabajadores y trabajadoras, con el voto de su partido en contra. Si por ustedes fuera, no habría ERTEs en nuestro país ni protección social. Hemos salvado a más de 550.000 empresas, señoría, y si por ustedes fueran, también hubieran permitido que todas y cada una de ellas hubieran caído. Hemos conseguido que, a pesar de la mayor caída de PIB en nuestro país, del 11%, la tasa de paro sea solo del 1,5%, cosa, por cierto, que también reconocen los informes internacionales menos ustedes. Y fíjese, señoría, oh casualidades de la vida, el incremento de paro en todas las comunidades autónomas, con la salvedad de las Islas Baleares y Canarias, se ha producido destacadamente el nuevo paro COVID en 2 comunidades autónomas, justamente en las que ustedes gobiernan con el Partido Popular. 1 de cada 3. Se llaman Madrid y se llama Andalucía. Señoría, yo no voy a persistir en su error y en sus mentiras. Sí decirle que si por ustedes también fuera, que han llegado a interponer un recurso de inconstitucionalidad que no hace más que demostrar su falta de sensibilidad absoluta contra la derogación del despido objetivo por bajas médicas. Si por ustedes fueran, en plena pandemia, hoy lo que vivirían los trabajadores de nuestro pueblo sería una desgracia. Y termino, presidenta. En esta Cámara, en esta sociedad, señoría, no cabe el odio, no cabe el racismo, no cabe la vulneración de los derechos humanos. España es solidaria, señoría, y sería bueno que lo tengan en cuenta cada día con las cosas que hacen y que, desde luego, representan lo peor de ustedes mismos. Pregunta dirigida al señor ministro de Cultura y Deporte. Pregunta del diputado don Joan Margall Sastre, del Grupo Parlamentario. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿va a acabar definitivamente con la violencia callejera de la extrema izquierda contra Vox? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Atendiendo al contenido de su pregunta, la que estaba formalizada y que en cierta medida ha obviado, pero es esa violencia que usted alude en los procesos electorales, primero referir que me alegra que haga una pregunta relativa a las competencias de este Ministerio por una vez. En segundo lugar, le diré que, por supuesto, desde el Ministerio del Interior y en todos los procesos electorales estamos comprometidos con que la seguridad y que los actos electorales se desarrollen dentro de los términos de la necesaria paz para que toda la ciudadanía quede debidamente informada, se va a garantizar. Desde ese punto de vista tenemos los protocolos, como en todos los procesos electorales, con la delegación de Gobierno en Madrid, donde se toman medidas generales y medidas específicas, tanto para lo que son los actos electorales como para lo que será la jornada electoral del próximo 4 de mayo, con más de 7.700 policías nacionales y guardias civiles que seguirán garantizando, como en los últimos 40 años, el conjunto de los procesos electorales. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Oiga, señor ministro, qué inmensa desfachatez escucharle ahora decir que está usted comprometido con la tranquilidad y la seguridad en el proceso electoral. Mire, la violencia callejera contra Vox en Vallecas la convocó personalmente Pablo Iglesias, secundada por los ministras Irene Montero y Belarra. La aplaudieron Echenique, Monedero y ese dirigente comunista, abogado de la narcoguerrilla colombiana, al que ustedes han hecho secretario de Estado. La justificó toda su prensa adicta, empezando por Televisión Española, que acusó a Vox de haber ido a Vallecas a provocar. Y finalmente, la semana pasada, el propio presidente del Gobierno la avaló desde esa tribuna. Y encima usted facilitó el trabajo de una chusma de matones, permitiendo que llegaran hasta el mismo lugar del acto e impidiendo la acción de la policía con carácter previo para tratar de impedirlo. Una complicidad criminal que se suscitó con numerosos heridos y que pudo provocar
algún daño irreparable y por eso hemos presentado querella contra usted ante el Tribunal Supremo. No se escude a continuación en las detenciones producidas días después, porque esas detenciones acreditan la gravedad de los hechos y su culpa antecedente en la producción de los mismos. Sea como fuere, tengan ustedes muy claro que no van a chantarnos, que seguiremos yendo a todas partes y que no responderemos jamás a su violencia con la violencia. Somos más fuertes que su odio, que sus amenazas, que sus pedradas y que sus insultos, porque hablamos de patria, concordia, progreso, justicia social, democracia y libertad con la misma entonación limpia de millones de españoles que saben que solo les queda Vox para defenderse del acoso de este gobierno inútil, mentiroso y sectario. Un gobierno ahora también de vocación pandillera, un gobierno mafioso. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Ustedes hablan de patria, pero hablan de patria sin derechos humanos, sin libertades fundamentales. Ustedes hablan de patria fundamentada en el odio. Nosotros hablamos de patria fundamentada en derechos humanos, en libertades. Por eso, nosotros garantizamos y garantizaremos los procesos electorales. Garantizaremos que hasta ustedes puedan decir lo que dicen, siempre que sea en el marco de la Constitución y no generen, evidentemente, ni inciten a la violencia, al odio, a la discriminación. Porque ahí también nos van a encontrar al ministro y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque, como siempre digo, cuando se ponen el uniforme con los valores constitucionales, no con los valores de aquellos gobiernos que ustedes echan de menos de hace más de 40 años. Le vuelvo a decir que vamos a seguir garantizando el proceso electoral como lo hemos hecho durante los últimos 40 años y como lo hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero vamos a seguir defendiendo a los vulnerables. Vamos a estar ojo a visor para que esos menores no acompañados, para que esas personas por diversidad de género, diversidad de orientación sexual, ideológica, religiosa, de cualquier índole, no sean en modo alguno señalados por fascistas como ustedes.